Hablaremos esta noche de la fiebre del oro en los Estados Unidos. Hubo varias fiebres del oro, pero bueno, vamos para allá. Nos referimos esta vez a la fiebre del oro de California. Situémonos a mediados del siglo XIX. Hace mucho hemos contado lo que sucedió con John Wilson Marshall y John Sutter, que se establecieron en California. En California no había nada. Primera afirmación. En California no había nada. El 24 de enero de 1848, Sutter y Marshall vieron unos pedruscos brillantes en el fondo de un canal que llevaba agua a sus molinos. Bueno, los hicieron examinar y los expertos dijeron que aquellas piedras eran del oro más puro. Le digo, mire señor, a mí me parece que esto es oro. Muy bien. Pronto se comprendió la amplitud de aquel descubrimiento. Y por todas partes parecía surgir oro. Pero, curiosamente, a Marshall y a Sutter no le fue bien. Los obreros los abandonaron y rajaron en busca de sus propias minas, de sus propios dorados. Además le robaron el ganado al rajar, afanaron todas las vacas. La propiedad de estos hombres, de Marshall y de Sutter, fue invadida y ocupada por nuevos aventureros. Y entonces Marshall se enloqueció, se volvió loco. No es que se enloqueció metafóricamente, no, se volvió loco de la cabeza. Vio que todo el mundo encontraba oro en otras partes, vio que él lo había descubierto y no excedía ninguna clase de riqueza, y entonces se volvió loco. En cuanto al otro, a Sutter, no duró mucho. En los últimos años de su vida, el Estado de California le otorgó una pensión para salvarlo de la miseria. Bueno, la noticia del descubrimiento del oro llegó al este, muchos fueron escépticos, pero algunos hechos vinieron a certificar que el oro era verdadero y abundante. El Jornal de Comercio de New York publicó una carta que daba precisiones al respecto. Pero bueno, como quiera que sea, faltaba la confirmación oficial, pero llegó también la confirmación. De California habían partido 2 informes detallados que iban dirigidos por el gobernador al Departamento de Guerra, acompañados por una caja llena de pepitas de oro y un poco de polvo de oro. Muy bien, el gobierno de Washington se había mantenido hasta entonces en una prudente reserva. Claro, la certificación de milagros exigía cierta reflexión. Eso había dicho el presidente James Polk. Pero luego de ver los informes y de ver el oro, el presidente comunicó oficialmente la noticia al Congreso. Muchachos, hay oro. Y se armó. Los más entusiastas partieron al instante. Ahora bien, era muy difícil atravesar el continente en aquellos tiempos. Había 2 rutas marítimas, por empezar. Una por América Central, que podía ser atravesando México, Nicaragua o, mejor todavía, el Istmo de Panamá. Algunos también lo hacían yendo hasta el Cabo de Hornos. Pero bueno, tardaban un año desde Nueva York hasta San Francisco. Ese era el asunto, ¿no? Nueva York, San Francisco. La ventaja era que no tenían que cambiar de barco. El trayecto por América Central, que era más breve, implicaba serios peligros porque uno se podía contagiar la fiebre amarilla, el cólera, qué sé yo, etc. El caso es que algunas semanas después de que el presidente admitió que había oro, ya no había ningún lugar en ningún navío de la costa atlántica. Pronto los conquistadores del oro tuvieron que viajar en barcos
increíblemente amontonados. Era prácticamente imposible hacer el menor movimiento. La densidad era tal que solo podían mantenerse unos cientos de aventureros, que eran los que cabían en cada barco, parados en su sitio sin siquiera tener la posibilidad de ayudar, digamos, en el trabajo de las velas, bueno, qué sé yo, todas esas cosas. Había celos, peleas, cada viajero deseaba la desgracia del vecino. Algunos, cuando iban por tierra, que era la otra posibilidad, ¿no? La otra posibilidad era ir por tierra, quemaban la hierba detrás de sí para molestar a los caminantes atrasados. Otros utilizaban como auxiliares a mujeres notablemente seductoras, atraían a sus enemigos hasta algún sitio y luego del amor eran despojados de mapas o herramientas, en fin. Esto con los que se animaban a ir por tierra, ¿no? Que, por cierto, tenían que atravesar desiertos tremendos. Sin embargo, era bastante rápido el viaje. Se tardaba unas 15 semanas, más o menos. Así que para mí era preferible ir por tierra. Cuenta Mark Twain que los huracanes y tornados eran muy frecuentes. Él dice que una vez vio un burro a 100 pies del suelo rugiendo de terror. Pero bueno, era Mark Twain. Había sitios donde vivían algunas personas que no eran muy recomendables. Ahí estaban los mormones, dirigidos por Brigham Young, que, como no podían embriagarse, mejor dicho, sí podían embriagarse. Acá dice la embriaguez del oro, mirá vos, ¿no? Claro, qué manera de escribir. Como su jefe les impedía, dice, entregarse a la embriaguez del oro. Digamos que sus preceptos no les permitían participar de aquella fiebre, entonces resolvían aprovecharse de otra manera. Y les hacían pagar a los viajeros muy caros los víveres que les vendían, o las informaciones, y exigían peaje para pasar cada vado, por ejemplo. Había incluso un tráfico que le fue especialmente fructífero, y que era lo siguiente: los mormones cambiaban un animal en buen estado por 3 cansados. Entonces, ponían a los cansados a pastar y una vez que los recuperaban, los cedían de nuevo siguiendo la misma proporción de 1 a 3. Los viajeros aceptaban aquellos abusos sin protestar demasiado. No solamente se presentaban a estas aventuras los norteamericanos, también había chinos, franceses, españoles, había incluso 18 vascos que se fueron a caballo desde la Argentina, parece, ¿no? Es que tardaron 1 año y medio para llegar a California. ¿Cuánto se tarda en ir desde la Argentina a California a caballo? Respuesta: 1 año y medio. Muchos eran franceses, había unos 25.000 franceses, porque parece que las noticias de California habían suscitado un enorme interés en París. Se estima que en California había en 1850 una mujer cada 20 hombres. Y eso lo aprovechaban algunas muchachas, ¿no? Había una llamada Claire Permot, que se arriesgó a atravesar un lugar de búsqueda de oro en un coche bastante lujoso. Y 3.000 mineros pagaron $1 cada uno para que ella levantara las cortinas de su coche y pudieran verla. Estaban desesperados los tipos, incluso por ver a una mujer. Por ejemplo, llegó un marido que había llevado a su esposa y la llegada de esta mujer determinó una efervescencia inverosímil. Había un hombre llamado Jonathan Pike, y era ¿no? El tipo se llamaba Jonathan Pike, el de la mujer. Y entonces rodearon la carpa y le dijeron respetuosamente, ¿no? Mire, ¿aceptaría mostrarnos a su esposa? Porque no recordamos siquiera a qué se parecen las mujeres. Y Pike debió aceptar que la dama fuera expuesta como si fuera un animal de feria. Bueno, igualmente llegaron a California muy pronto cientos de prostitutas. La llegada de los barcos de prostitutas, llegaban en barcos los prostitutas, era seguida de cerca por los especialistas.
Incluso enviaban a los capitanes señales en Morse, preguntaban si había mujeres a bordo. Llegaban a San Francisco. No en San Francisco había oro, pero llegabas a San Francisco y después de ahí iban a los lugares. Con señales en alfabeto Morse preguntaban si había mujeres a bordo y en caso afirmativo tomaban precauciones, pues se armaba mucho lío. Algunos aventureros se hicieron ricos, otros no, tuvieron que irse a Montana o a probar suerte en Nevada, donde había minas de plata. La dispersión comenzó cuando el gobierno tuvo la idea de monopolizar la explotación del oro que se había descubierto. Mirá a los norteamericanos, qué sonsos que son. Es una mala noticia para los aventureros, ¿no? Digamos, para terminar, que San Francisco progresó muchísimo gracias a esto. Se hicieron ahí trabajos de vialidad, llegó el ferrocarril. Antiguamente era una ciudad donde las calles eran ríos de lodo, con incendios constantes, casas de madera, tiendas de tela, y todo eso comenzó a cambiar. Aparecieron los bomberos, los hoteles, los teatros, las tabernas, los asesinatos, el póker, los desfiles, la fábrica de whisky, los discursos políticos. Vamos, el progreso, ¿no? Y así terminó la fiebre del oro. Tuvimos que irnos a Nevada a buscar plata, a buscar minas de plata en Nevada. Me pregunto a quién dedicar esta charla, esta reseña. A Mark Twain, que veía burros rugir a 100 pies de altura. A las pocas mujeres que había, ¿no? Y a los pobres Marshall y Sutter, que fueron los descubridores, los que descubrieron el oro y al final terminaron sin nada, ¿no? Bueno, fuimos a la discoteca a buscar tangos sobre la fiebre del oro y no había, no había ninguna. No hay. No. Pero, sin embargo, vamos a escuchar que fue compuesto en homenaje a los descubridores del oro. Se llama El hombre del brazo de oro. Usted me dirá que este tema no tiene nada que ver con la fiebre del oro. No tiene nada que ver con la fiebre del oro. Es posible que el autor haya disimulado la conexión para evitar problemas con el comisario. Lo disimuló muy bien. Sí. Escuchemos a Les Elgar y esta composición atrayente, por otra parte, que se refiere evidentemente a la fiebre del oro.